El equipo de estudio conformado por Angie Juliet Martínez Vela, Javier Mauricio Dousdebe Solano, Hasbleide Ardila Aguirre y Teresa Mantilla Carvajal, nos permitimos presentar la información correspondiente al diagnóstico financiero y capital de trabajo propuesto en la guía 1 del módulo de gestión financiera. A continuación nos vamos a referir al tema relacionado con la introducción a la administración financiera, que lo vamos a desglosar en dos capítulos. El primer capítulo corresponde al papel de la administración financiera, cuya meta fundamental de cualquier empresa es maximizar la riqueza de los dueños. Entonces vamos a desarrollar el tema para mostrar qué se hace en esa administración financiera. Y el segundo punto corresponde al papel que desempeñan las instituciones y los mercados financieros, y teniendo en cuenta que las instituciones y los mercados financieros son la parte integral y fundamental en la administración financiera. Para comprender el papel de la administración financiera, lo primero que debemos empezar a entender es qué son las finanzas. Y esto pues es el arte y la ciencia de administrar el dinero. ¿En qué consiste? A nivel personal, pues las finanzas afectan las decisiones de las personas en cuanto a qué dinero gastar de los ingresos, cuánto debe ahorrar y cómo invertir lo que les quede, que son los ahorros. En el contexto de una empresa, pues las finanzas implican el mismo tipo de decisiones, como incrementar el dinero, pues porque los inversionistas lo que esperan es obviamente que su riqueza se aumente, cómo invertir ese dinero de manera óptima para que se den los resultados y de qué modo conviene reinvertir en el caso de los dividendos. Las decisiones que se tomen con los dividendos y si los van a distribuir o los van a reinvertir. Esta es la importancia de la administración financiera, que en el campo, digamos, universitario existen dos categorías en esta área. La primera es la relacionada con los servicios financieros, que se ocupa pues del diseño y la entrega de productos financieros a los individuos, a las empresas y gobiernos, que son pues los que requieren normalmente estos servicios, y así brindarles pues la mejor asesoría para las oportunidades que tengan. Aquí interviene pues la banca, porque hay para la planeación financiera personal, inversiones, bienes raíces y seguros. Y el otro campo, la otra categoría es la administración financiera. Aquí se centran las tareas que deben realizar los gerentes financieros, que son los que administran todos los asuntos financieros de las organizaciones privadas y públicas, sean grandes, pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro, y realizan pues todas las tareas financieras diversas, como el desarrollo de un plan financiero, el presupuesto, el otorgamiento de crédito a clientes en el caso de empresas comerciales o productoras, la evaluación de gastos mayores propuestos y la recaudación de dinero para financiar las operaciones de la compañía. La meta primordial de los administradores, o la tarea que normalmente tienen estos administradores financieros, es maximizar la riqueza de los accionistas y satisfacer las demandas de los otros grupos de interés. Los otros grupos de interés, como bien sabemos, pues son los clientes, los proveedores, el gobierno y todas las partes interesadas que se relacionan con la empresa o entidad en la que están vinculados. En cuanto a la organización de las finanzas en las empresas, pues esto depende mucho del tamaño de cada empresa. Normalmente en las compañías pequeñas el departamento de contabilidad es el que tiene a cargo la función de las finanzas.
pero a medida que la empresa crece o estamos hablando de una compañía grande, la función de finanzas se convierte en un departamento independiente y estratégico que está directamente relacionado o comunicado directamente con el director general o con el presidente, es decir, con la alta dirección. Que en inglés pues se dice CFO por las siglas en inglés. Dentro de la administración financiera, pues hay otros actores, digámoslo así, que son el tesorero y el contralor. Estos reportan al director de finanzas. El enfoque del tesorero tiende a ser más externo y el del contralor más interno. El contralor, pues estamos hablando del que maneja la contabilidad. En el caso del tesorero, que sería como el gerente financiero, por lo general administra el efectivo de la empresa, o sea, los fondos de inversión del superávit, cuando existe y garantiza el financiamiento externo cuando es necesario buscar este financiamiento. El tesorero también supervisa los planes de pensión de la empresa y administra los riesgos críticos relacionados con el cambio de divisas, las tasas de interés y precios de materia prima. Es decir, todo lo que afecte directamente el efectivo, el tesorero va a intervenir. Por otro lado, el contralor, que es el jefe de contabilidad, maneja normalmente las actividades contables. Obviamente, pues él es el encargado de llevar toda la contabilidad de la empresa y todo el tema de administración fiscal, todo el tema de impuestos, él es el que tiene que estar muy al tanto de lo que se debe pagar, cuánto se debe pagar, la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. En el proceso o en la función mejor de la administración financiera es necesario los temas relacionados con la economía. Por eso la relación que existe con esta rama es necesaria para que los gerentes financieros comprendan la estructura económica y deben estar atentos a las consecuencias de los diversos niveles de la actividad económica y todos los cambios en las políticas económicas que día a día, pues como bien sabemos, van cambiando. Y deben tener la capacidad de usar esas teorías económicas como directrices para lograr una operación empresarial eficiente. Algunos ejemplos incluyen el análisis de la oferta y la demanda, que esta es la base pues, de la economía, las estrategias para maximizar las utilidades y la teoría precios. Este principio económico que se llama el análisis de costos y beneficios marginales es el que más se tiene en cuenta en la administración financiera porque cuando hay que tomar algunas decisiones financieras, pues es necesario centrarse en este principio. Casi todas las decisiones financieras se reducen principalmente a una evaluación de sus beneficios y sus costos marginales. También hay una relación estrecha, obviamente, con la contabilidad, porque las actividades de finanza y contabilidad de una firma pues están estrechamente relacionados y por lo general se traslapan, es decir, depende la una de la otra. En empresas pequeñas, pues como lo decíamos anteriormente, el contador realiza frecuentemente la función de las finanzas y en las empresas grandes los analistas financieros a menudo ayudan a recopilar información contable. Sin embargo, existen dos diferencias básicas entre los campos de finanzas y contabilidad. Uno enfatiza en los flujos de efectivo y otro en la toma de decisiones. En la relación con la contabilidad con respecto al énfasis en los flujos de efectivo, pues aquí nos centramos en las funciones principales del contador, que pues son generar y reportar los datos para medir el desempeño de la empresa. Acá se usan los principios contables generalmente aceptados, donde el contador elabora los estados financieros
que registran los ingresos al momento de la venta, ya que se reciba, así se reciba o no se reciba el pago, y los gastos cuando se incurre en ellos. Este enfoque se conoce como base de vengada o base contable de acumulación. Entonces, aquí estamos hablando del flujo de efectivo relacionado con específicamente lo que hace el contador. Pero ya con las funciones del gerente financiero, donde éste analiza sobre todo los flujos de efectivo como tal, es decir, las entradas y salidas de efectivo, que es donde se mantiene la solvencia de la empresa mediante la planeación de esos flujos de efectivo, pues que son indispensables para cubrir las obligaciones y para poder adquirir los activos necesarios para que funcione la empresa. El gerente financiero usa esta base contable de efectivo para registrar los ingresos y gastos solo de los flujos reales de entradas y salidas del efectivo, es decir, este personaje se centra específicamente en las entradas y salidas de efectivo. Y así sin tener en cuenta las pérdidas o ganancias, una empresa debe tener un flujo de efectivo suficiente para poder cumplir con las obligaciones en las fechas de vencimiento en que se ha comprometido, porque de lo contrario, pues sería una empresa insolvente y ahí tendrían problemas financieros. Ahora bien, teniendo en cuenta que la diferencia principal que se presenta entre las finanzas y la contabilidad, podemos mencionar que los contadores son quienes se dedican principalmente a la recolección de los datos y la presentación de los estados financieros, lo que podemos ver representado en los estados financieros que se emiten anualmente en las empresas, y por otra parte, los gerentes financieros son quienes evalúan ya directamente los datos financieros y contables para la generación de nuevos datos y principalmente para la toma de decisiones dentro de una compañía. Para la toma de decisiones, los gerentes financieros siempre evalúan los rendimientos y los riesgos que se encuentran relacionados para así llegar a un acuerdo en lo que más le conviene a la empresa, de acuerdo a lo que sus accionistas también desean. Cabe aclarar que estas son las funciones que se destacan de estos roles, pero no y describen el enfoque principal de cada posición, pero no lo limitan solamente a dichas acciones. Ahora bien, por otra parte, como lo mencionamos anteriormente, las principales actividades del gerente financiero es el análisis y la toma de decisiones a partir de los estados financieros que se tramitan en el departamento contable. Sin embargo, aparte de esto, ellos también tienen una continua participación en el análisis y la planeación de las finanzas de manera pues constante durante todos los meses, pues para llevar como también un flujo y un control sobre lo que va gastando y lo que va generando directamente la empresa y sus ventas. Adicional a esto, también se encargan de realizar un análisis de inversiones y también llevar a cabo las inversiones que se tienen planeadas con el flujo de caja y pues con el capital directamente de la empresa, siempre buscando pues el beneficio de los accionistas y pues aumentar los valores directamente que ellos reciben. Y por último, también se encargan de tomar las decisiones de financiamiento que van a tener los diferentes departamentos en la compañía o también las decisiones de financiamiento que la misma empresa va a solicitar a entidades financieras para poder llevar a cabo pues todas las acciones y la planeación que desean realizar durante los meses o años establecidos directamente. Bueno, ahora hablaremos de gobierno y agencia. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, los administradores, pues normalmente y en la mayoría de los casos, son diferentes a los propietarios de la compañía. Entonces, los administradores se encargan directamente de tomar las acciones y decisiones que favorecen los intereses de los accionistas o propietarios. Y para garantizar esto, entonces se establecen unas prácticas de control corporativo. En estas prácticas de control corporativo se encuentra el gobierno corporativo, que se refiere directamente a las reglas, los procesos y las leyes que se aplican a la operación, regulación y control al interior pues, de las empresas. Esto pues se establece directamente por los accionistas y también se establecen las reglas y procedimientos para la toma de decisiones, que es lo más pues importante que veremos en este capítulo.
Por otra parte, la agencia se refiere directamente al papel de los administradores, que son quienes reciben la autoridad por parte de los accionistas para tomar las decisiones sobre la empresa, de acuerdo pues al control corporativo que ya se estableció en el gobierno. Hablando ahora sobre el entorno de los mercados financieros, encontramos que la mayoría de las empresas que tienen éxito tienen también necesidades constantes de fondos que se obtienen principalmente de tres fuentes externas: las instituciones financieras, los mercados financieros y la colocación privada. Vamos a hablar entonces primero de las instituciones principales, que son los intermediarios que canalizan los ahorros de las personas, empresas o el gobierno hacia préstamos o inversiones. Muchas de estas instituciones también pagan de manera directa o indirecta los intereses sobre los fondos depositados por las personas o empresas que tienen sus ahorros, que los vamos a llamar ahorradores. Algunas entidades prestan el dinero, mientras que otras prefieren invertirlo en bienes raíces o acciones, o incluso hay entidades que realizan ambas actividades, siempre obrando de acuerdo a las normas reguladoras establecidas por la ley directamente. Adicional a esto, también encontramos que dentro de las principales instituciones financieras pues de la economía se encuentran los bancos comerciales, las asociaciones de ahorros y préstamos, las cooperativas de crédito, los bancos de ahorros, las compañías de seguros, los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Ahora bien, los mercados financieros son los foros en los cuales los proveedores y solicitantes de fondos o préstamos realizan transacciones de una manera directa. Entonces, los proveedores, quienes son los que ahorran o los ahorradores, saben a quiénes se prestan sus fondos de manera directa o dónde se están invirtiendo, a diferencia que con las instituciones financieras. Hay dos mercados clave en los mercados financieros. Uno es el mercado de dinero y el otro es el mercado de capitales. Las transacciones a corto plazo o con valores negociables se llevan a cabo en el mercado de dinero y los valores a largo plazo se negocian, por el contrario, en el mercado de capitales. Cabe aclarar que las instituciones financieras también suelen hacer parte de los mercados financieros, ya sea como proveedores o como solicitantes directamente. Y por último, la tercera fuente es la colocación privada. Entonces, aquí la colocación privada se enfoca principalmente en el papel que desempeñan las funciones y los mercados financieros en la facilitación del financiamiento empresarial. Bueno, como lo mencioné anteriormente, entonces los clientes claves de las instituciones financieras son los proveedores y solicitantes. Los proveedores son los ahorradores, es decir, las personas quienes están poniendo sus ahorros en sus cuentas bancarias y que el banco o las instituciones financieras utilizan directamente para invertir el dinero y generar ganancias sobre esto. La institución financiera, por el contrario, es el intermediario que canaliza los ahorros de todos los individuos, que también pueden ser empresas o el gobierno, hacia los préstamos o inversiones. También encontramos que los ahorros que los consumidores individuales colocan en las instituciones financieras suministran a estas la gran parte de sus fondos, que son todos los valores que utilizan ellas pues para realizar los préstamos, ya sea a individuos, empresas o el gobierno directamente también. Em, También encontramos que los proveedores, individuos o ahorradores no solo proporcionan como los fondos a las instituciones financieras, sino pues también solicitan los fondos, como lo mencioné anteriormente. Pues las mismas personas que proveen estos fondos son las mismas personas que constantemente están realizando la solicitud de préstamos, ya sean individuos, empresas o el gobierno. Por último, tal cual como lo mencionamos anteriormente, tenemos entonces el mercado de dinero y el mercado de capitales. El mercado de dinero se genera directamente por la relación financiera que existe entre los proveedores o los ahorradores y los solicitantes de los fondos a un corto plazo, que normalmente tiene vencimiento a un año o inferior a un año. El mercado de dinero existe ya que los proveedores cuentan con activos o dinero inactivo que desean invertir para generar un interés de una manera segura. El equivalente al mercado de dinero
de manera internacional sería el mercado de eurodivisas y se da cuando se realiza un depósito bancario en una divisa diferente a la local de donde se ubica el banco, como consecuencia de un acuerdo o una transacción directamente pues entre proveedor y solicitante. Entonces, por ejemplo, un mercado de eurodivisas sería si en un banco colombiano ingresa una transacción directamente en euros o en dólares o en una moneda diferente al peso colombiano. Por otra parte, entonces tenemos el mercado de capitales también, que es un mercado en el cual permite que los proveedores y los solicitantes establezcan tratos a largo plazo para la realización de transacciones. Este mercado de capitales está integrado por las diversas bolsas de valores importantes alrededor del mundo que constituyen un foro para realizar todas las transacciones de bonos y valores que se denominan como su columna vertebral. Tienen mercados de corretaje y consignación, cuya diferencia clave son los tecnicismos en la manera o el modo en el que se realizan las transacciones o negociaciones. Y también tienen mercados internacionales de capitales. A partir de allí, entonces también se desprenden las crisis de confianza de los bancos, las recesiones y sus efectos, las regulaciones de las instituciones financieras y las regulaciones de mercados financieros. Recuerden entonces, compañeros, que todas las definiciones y referenciaciones sobre esta exposición las sacamos de los capítulos 1 y 2 de los principios de administración financiera de Gitman. No siendo más, les agradecemos muchísimo por su atención durante esta exposición y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.